Hola, què tal, com esteu? Avui en aquest estudi Toreski no és la primera vegada que ens visita i tenia moltes ganes de tornar a parlar amb ell perquè, a més, ve amb un disc, una gira a les mans. Juanjo Bona, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de volver aquí. Oye, vaya último año, qué locura. Además vienes con este Recardelino. Qué bonito disco. Pero voy a empezar por lo último, ¿vale? Porque estás de gira aquí en Barcelona, en el Teatro Apolo. Wow. 2 días, todo lleno, sold out. Muy fuerte. Es heavy, ¿no? Esto. Es muy heavy. Y casi no me ha dado tiempo porque, claro, fue a sacar el disco y empecé la gira al día siguiente en Mallorca y este es ya, pues es el 5º concierto hoy. Y ya como bastante más tranquilo, afianzado. Y en Barcelona pues también como en casa, la verdad. O sea que contentísimo. Oye, ¿cómo está siendo hacer una gira no por salas, sino por teatros? Que tiene esa vibra, esa madera del teatro es diferente. Total. La verdad que no sé cómo es hacer una gira por salas, entonces también tendré que probarlo. Pero arrancar así, la verdad que ha sido súper especial. Se crean unos ambientes como muy mágicos, hay como una energía súper guay de ver a la gente bailando en un teatro y de verles también emocionarse. Es como lo que dices, o sea, creo que no podía haber sido de otra forma, por lo menos en esta primera tanda, haber empezado así en sitios tan bonitos como teatros, así que luego ya veremos. Pero ahora, contentísimo. Además, esto lo hemos visto, te vino a ver mucha gente que compartió contigo experiencia increíble. Por ejemplo, Noé, esa Jota que se ha hecho súper viral, que le has hecho ahí ese homenaje a Noé, la que te puso la pegatina, el génesis de todo. Oye, es importante, ¿no? Agradecer también a la gente que está ahí desde un principio, que te dijo, oye, que vamos para adelante con todo lo que salga. Totalmente. Yo creo que eso es, para mí es primordial, el agradecer y el acordarme de las personas que han estado siempre en mi vida, tanto antes del programa como a raíz de Operación Triunfo. Yo, o sea, creo que también forma parte del disco como ese amor a la gente en general, a muchísimas cosas, pero sobre todo a mi gente. Y gente de todo tipo, o sea, desde eso, desde mi familia, mis profesoras de canto, mis tías. Eso para mí es uno de los pilares más fundamentales de mi vida, o sea, a día de hoy. ¿Y cómo está siendo la experiencia de cantar en directo todas las canciones, todo este disco, que ahora vamos a hablar un poquito de él porque la que te has marcado es bastante importante, sobre todo a nivel de riesgo, pero ¿cómo está siendo para ti cantar todas las canciones de Recardelino en directo? Pues es un reto bastante grande, la verdad. Claro, yo al componerlas no era consciente de que algún día iban a ser cantadas una tras otra. Entonces me vine un poco arriba con los tonos de las canciones y es un disco, aparte emocionalmente, para mí, intensísimo, porque yo siempre digo que este disco había que hacerlo bien porque estoy contando por primera vez mi vida. Y no se puede hacer de cualquier manera porque las historias que cuentan en cada canción son pues lo que yo he vivido hasta el día de hoy. Entonces, claro, fuimos con todo y es emocionalmente muy intenso y vocalmente también. Pero bueno, yo creo que la emoción me deja hacerlo. Pero es verdad que hoy, por ejemplo, el segundo día ya pesa más, pero también hay como más riesgo y es como más especial, no sé. De momento me está tirando la voz bastante bien y siempre me quejo, pero luego siempre va. Luego aguanta. Aguanta. Los años de estudio y trabajo de la voz al final están ahí, ¿no? Se tienen que notar. Se lo hemos pagado. Lo hemos pagado, ¿eh? Sí. Vamos a hablar también de... Me gusta el título que le has puesto a esta gira, tan mayor, tan niño, también muy contundente. ¿Qué es lo que te hace sentir a ti decir, vale, voy a llamarlo así? ¿En qué momento te has sentido tú tan mayor y en cuáles has dicho, ostras, todavía sigo siendo ese niño? Pues en muchísimos momentos. O sea, yo me vine a Madrid me fui a Madrid porque no estamos en Madrid. Me fui con 17 años a Madrid a estudiar y ahí por primera vez como que yo sentí un poco la soledad de estar fuera de tu casa, esa sensación de ponerte enfermo sin que esté tu madre o de todavía no conocer a los que van a ser tus amigos allí. Yo ahí sí que me sentí pues eso, a la vez siendo un crío, pero a la vez ya como teniendo una vida de adulto y por supuesto ahora después de Operación Triunfo que ya tuve que dejar el colegio mayor y empezar una vida laboral sin estudios, sin estudiar ahora mismo, simplemente eso, trabajando y en un piso en Madrid, ya no hay colegio mayor. Pues eso, te sientes como de repente ya en la vida adulta, pero yo tengo todavía tantísimo de infancia y de niño y me siento también súper vulnerable y no sé, me falta muchísimo todavía por aprender. Entonces creo que espero no perder esa sensación nunca porque es lo que también creo que nos hace seguir siendo felices porque si no nos amargaríamos. Y la gira y el disco sobre todo tiene mucho de eso, tanto
sonoro, con muchísimos sonidos ambiente que recuerdan a la infancia, juguetes, a esa niñez y pues luego pues lo que estoy viviendo ahora de madurez y de cambio. Vamos al disco. Porque, a ver, este es un álbum de esos valientes, arriesgados. ¿Tú cuando estabas grabando las canciones, tú sentías ese, no sé si abismo o ese miedo, ese decir... ¿Cuándo sentiste que estabas ahí diciendo, vale, estoy haciendo algo que va a quedar ahí para mí? Pues mira, yo siempre cuento que al principio tuve como una época de no sabía qué hacer y empecé como a hacer un pop muy comercial, sin mojarme mucho, hablando súper genérico de la vida para que todo el mundo lo entendiese. Y empecé como a pensar cómo sería cantar eso en directo y no me imaginaba para nada. Y ya hubo un momento en el que empecé a ceder y a sacar lo que tenía dentro sin pensar en nada más. Y ahí como que sentí realmente que ese era mi estilo. Y fue así. O sea, y es verdad que nunca me planteé cuando estaba componiendo las canciones cómo iba a quedar al final, que eso iba a salir, que eso iba a ser mi música y ese iba a ser mi estilo, que era arriesgado. Como que ya dejé de rayarme. Simplemente estaba feliz con el resultado y era como pa'lante, pa'lante, pa'lante. ¿Y para ti qué ha sido lo más fácil de hacer en este Recardelino? Si ha habido algo fácil, claro. Lo más fácil ha sido, yo creo que a veces, los momentos de la jota, o sea, donde he tenido que introducir jota o conocimientos míos previos del folclore que yo he mamado, ha sido bastante sencillo en el sentido de que fusionaba muy bien y como que siempre me venía a la cabeza un pensamiento con una jota y encajaba perfectamente y como que no ha habido mucho quebradero de cabeza por querer meter folclore o por hacer... Es que simplemente salía como natural y súper... Y como que se integraba muy bien y no estás escuchando una canción de pop y luego, venga, trocico de jota. No, es que como que entraba muy bien y eso ha sido sencillo, la verdad. Al final es como un viaje armónico que te va llevando por tu historia y que adelantas y metes ahí un folclore que no estábamos acostumbrados, porque sí con el flamenco, por ejemplo, Rosalía con el Malquerer sí que metió lo suyo, hizo lo que le dio la gana con el flamenco que sentía. Total. Y tú con la jota, como con Rodrigo Cuevas, que también le ha metido ahí, has como revivido y además estamos todo el mundo hablando de jota, de Recardelino. ¿Cómo te sientes cuando gente, por ejemplo, de fuera de Aragón te preguntamos y hablamos y decimos el título que a lo mejor yo es que jamás en mi vida había escuchado la palabra Recardelino? Pues me encanta porque es como muy impactante a día de hoy también todavía es oír a gente pronunciar Recardelino o Virgen de Magallón o nombrar Magallón o la Magallonera como uno de los temas más, como si fuese otra canción, pero es la Magallonera, ¿vale? Que es muy fuerte. Y me sigue impactando, entonces, pero es como muchísimo orgullo también porque yo siempre digo que ese es mi triunfo para mí, en plan, el haber promovido, no sé cómo se dice, por lo menos este último año, y que mucha gente de repente haya descubierto un término como es Recardelino o haya escuchado un poco más de jota que no sea solamente la Magallonera y de repente algo más, ya estoy ganando ahí. Bueno, literal, que yo esta mañana me he puesto en Wikipedia y he puesto la J, en plan para mirarme toda la historia que había un poco detrás de todo eso. O sea, que era como para saber un poco de qué estamos hablando, claro, ¿sabes? luego la gente indaga, y ya no en la J, sino también mucha gente, creo que por lo que me encuentro en los conciertos y tal, empiezan a investigar sobre su raíz de su pueblo, sea de donde sea. Y eso está muy bien porque a veces se nos olvida en plan de dónde venimos y qué hacían antes aquí, qué habían debajo de mi casa, dónde está ahora mi casa, que hay cosas así que la gente se empieza a preguntar sobre su raíz y eso me hace muy, muy feliz. Oye, para ti fue un punto de inflexión la canción Mis tías cuando salió. El éxito, el recibimiento, el exitazo que tuvo la canción, el buen recibimiento. ¿Cómo lo viviste tú ahora que han pasado 7, 8 meses desde que salió? Pues Mis tías fue como complicado el arriesgarme a sacarla así de primeras. Me acuerdo que fue súper bien. Veníamos también acostumbrados de unos números que venían de Operación Triunfo loquísimos y parecía normal de repente ese alcance. Pero claro, luego lo piensas con el tiempo y escuchas Mis tías, que es una canción extraña, pero muy mía, y que de repente tenga ese alcance es una suerte espectacular. Y luego como que también hasta que salió el siguiente single hubo mucho tiempo en el que solamente tenía Mis tías y Lo que no ves de mí, que es mi otro single, y como que fue un poco duro eso, el que la gente todavía no entendía o todavía no tenía un peso que ahora creo que empezaré igual a tener ahora que ya tengo el disco, pero como que ha costado como eso, verme yo como dentro de algo, de una industria o de un sector de gente que trata de hacer folclore, como que al principio sí que fue un poco donde me estoy metiendo, pero luego ya bien.
Y vamos a hablar de dos productores que te han acompañado, que de hecho te acompañan en el directo, que son de aquí, al Marcel Vallès y el David Soler, que son dos tíos que están detrás de gente como María Arnal, como el Guillem Gisbert de Manel, que han hecho cosas aquí con él, que también han producido el directo de, por ejemplo, de Amaya. ¿Qué te han aportado estos dos productores del Extintor? Pues ellos fueron un descubrimiento para mí muy grande y luego han entendido súper bien mi movida sin yo a veces entenderla. Ellos como que lo cogieron con mucho ánimo y la verdad que ha fluido súper bien y me han enseñado muchas cosas que yo no conocía. O sea, ver a gente producir además de una forma súper tradicional, porque ellos son como artesanos, ellos lo dicen, así como grabando instrumentos, sonidos pequeños, trabajando las canciones como día a día. No sé, como que yo también les descubrí al salir de OT, igual que a María y a otros muchos artistas que hacían otro tipo de música a lo que yo escuchaba anteriormente. Y ha sido un aprendizaje y una inspiración para mí, porque claro, yo tampoco no conocía esta otra vertiente de música pues más indie o más underground, que yo estaba un poco perdido en ese aspecto y me han enseñado muchísimo y feliz por el trabajo que han hecho, porque estoy feliz con la música que ha quedado y con los sonidos. Creo que es lo perfecto para acompañar mi vida. Es como... no podía ser mejor. Y ya que estamos con el disco, las canciones son maravillosas. Heu d'escoltar-lo perquè és d'aquells sorprenents, és d'aquells que tienes como que darle 2, 3, 4 escuchas y meterte en el viaje que propones. Podemos hablar de los videoclips que os habéis currado, tanto de Moncayo como Mis Tías, La Virgen de Magallón. Todos estos tienen una fuerza creativa brutal que explica la historia genial. ¿Cómo fue meterte en todo ello? Pues mira, el otro día me preguntaron que si yo proponía cosas sobre los vídeos, porque no sé quién fue, ni a raíz de qué, como que... Y yo dije, claro, o sea, como no voy a darle la idea de lo que va a ser el vídeo a quién me lo va a hacer. Y me parece obvio, ¿no? Como, y yo pues siempre con el director, que ha sido Fede Manía, y luego pues Dani Tesla, que ha estado también muy en el proyecto, pues han sido también como muy amigos míos y se convirtieron también en parte de mi nuevo grupo en Madrid, de gente que he conocido que ya no estaba estudiando conmigo, y hice una conexión muy grande, entendieron muy bien el proyecto, yo les contaba todo con pelos y señales. De hecho vinimos a Magallón, les enseñé a mi familia, a mi raíz, conocieron toda mi vida como al detalle, y eso fue fácil luego para plasmarlo en los vídeos. Y siempre, pues sí, como me encanta estar implicado y estar presente en todos los sectores, a veces demasiado, porque claro, hasta ahora yo siempre he tenido que hacerlo todo yo, y me es raro a veces como tener que delegar, pero bueno, aprenderé a hacerlo. Pero de momento eso, me encanta como estar en todo y equivocarme, que me equivoco también muchas veces, así que bueno. Pero ellos son unos artistas que también me han inspirado muchísimo y sí, están súper presentes en mi vida. Y eres muy puntilloso en plan de, por ejemplo, a la hora de hacer el disco, ¿le diste muchas vueltas a las canciones en plan esto así, o te tienen que decir, Juanjo, que ya está bien, que está ok todo? A ver, con el disco no mucho, pero sí que soy pesado, muy pesado y sí, soy cabezón. En Zaragoza somos cabezudos. Y yo lo soy también y muy perfeccionista. A veces demasiado perfeccionista y me machaco mucho a mí mismo. Pero es verdad que con el disco fue bastante bien y rápido, tengo que decir. El otro día estaba viendo el documental de Aitana y había una cosa que decía, porque como venís más o menos, habéis nacido en el mismo sitio, digámoslo así, no sé cómo has llevado tú la transición de pasar de tener cámaras 24 horas, tener que estar como... Ella decía que se sentía como que tenía que estar todo el rato conectada, como dando... Después. No sé cómo ha sido para ti eso, si también sentiste como que estabas como obligado, en cierta manera, a estar presente las 24 horas 7, o cómo ha sido para ti esa transición a recuperar tu vida, porque en cierta manera hay que recuperar la vida. La verdad que un poco de sensación de que sí que debes estar ahí presente porque la gente te ha conocido 24 horas al día y no puedes desaparecer, la he tenido. No ha sido una cosa que me ha costado de decir tengo que hacer un esfuerzo por estar ahí en las redes sociales, o porque es una cosa como que disfruto y me gusta hacer, aunque sí que a veces me gustaría como de repente desconectar del todo, pero no soy capaz. No soy capaz por lo perfeccionista que soy, por lo que quiero hacerlo bien, y también me sabe muy mal desaparecer en redes por toda la gente que me sigue, me apoya, como que a veces
tengo un debate en si realmente debería, no debería. Como que estoy como todavía eso, aprendiendo a gestionarlo. No he encontrado todavía un equilibrio en este año. Creo que no lo he encontrado y queda todavía. Pero bueno, a mí me encantan las redes sociales, me encanta grabarme. Es una cosa que no lo paso mal en ese sentido. Entonces, lo llevo bien. Vale, y ahora lo último es, ya he visto que vuelves aquí a Cataluña, a Tarragona, en julio. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos a nivel de agenda de Juanjo Bona? ¿Cómo se presenta? Porque ya he visto que hasta julio tenemos cositas. Sí, pues mira, hasta julio de gira estoy. Ahora que tengo unos días libres ya, pues la verdad que me voy a ir a Madrid a sentarme y me gustaría, estoy ya pensando en qué va a ser lo siguiente y qué voy a contar yo ahora. Que es verdad que a nivel musical me ha quedado mucho por explorar, a nivel de, pues el folclore tiene para tirar ahí un hilo infinito, aunque me muera yo dentro de 100 años, quedará ahí. Y hay mil cosas por hacer, pero sí que me gustaría eso, como centrarme ahora en pensar qué hay que hacer, lo siguiente, y ir al estudio otra vez, que me apetece componer otra vez con mis amigos que ya hice, y conocer a nueva gente que me siga ayudando a aprender a componer, porque sigo aprendiendo. Bueno, ya veo que aquí al Juanjo te que va a 200 por hora. Sí, ya estoy pensando ya en el concierto ya de hoy. Y además lo tenemos de concierto aquí en Barcelona. Oye, Juanjo, te agradezco mucho que hayas venido hoy, que sé que son días entre promo y concierto. Yo no sé cómo uno tiene la cabeza arreglada para contar un poquito cómo está el disco. No, estoy bien. Estamos bien. Oye, pues Juanjo, muchas gracias por venir aquí a Oscuralta. Y muchísimas gracias. Cuando quieras vuelve, que esta es tu casa como siempre. Cuando me llamen. Pues venga. Gracias. Merci.